Traigo tepachito también, mi hermano. Ah, sí. Tepachito. Ay. Desde Papantla, Veracruz, todos somos Hunters. No podía faltar la visita al stand del buen Isra. La neta siempre traen cosas chidas. Aparte, él y su chica son hunters y los dos compran y coleccionan. Entonces está muy chido. Trae cositas tremendonas. Ve estas Sorcerers aquí, 160. Está muy bonita. Estaba viendo aquí Grislord veracruzano. No había, es que güey, no paran de salir, Trae a Nanger y aparte le pusiste blanco atrás para que se vea, ¿no? Para que no se pierda. Para que no se maltrate, güey. Ok. Simón. Hoy trae todo, trae los nunchucks, ¿no? No los tengo, güey. Déjame ver esa joyita de ahí. Vean nomás. Jaga, ¿cuánto traes este Jaga? Lo tengo en 300, güey. 300 bolas. Yo quiero estas 3 piececitas, a ver si llegamos a hacer algo. Y aparte sé que abriste una tienda, ¿no? Apenas abrimos una tienda en LA, INS Vintage. Aquí tenemos la dirección. No es por pasarles el tip, pero es bueno negociando, o sea, se deja regatear, pues, ¿no? La neta, sí, es que así tiene que ser, güey. A huevo. ¿Qué onda? ¿Por qué 1000 de los verdes, güey? Sinceramente no sabía que fue como un prototipo. Lo agarré en un lote y después descubrí que este es uno de los prototipos que usaron. Aquí viene lo bueno, carnal. Aquí viene lo bueno. Me interesaba Grislord, Sorceress, güey, y Leono, güey. Ok. Pero tienes una prueba de Battle Cat que la neta es algo muy soberbio, muy chido. Pero estás pidiendo 1000 de los verdes, güey. Tú sabes, güey, que si tú me ofreces algo, podemos llegar a un arreglo. Esto me interesa seguro, Claro. pero esto, ¿te puedo tirar una oferta sin que te ofendas? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, yo no me ofendo con ninguna oferta. Yo cuando me ofrecen, güey, lo único que hago es pensar, güey, digo. ¿Me conviene o no me conviene? Exacto. Pues tú dices, güey. ¿Cuál es la? 400. Déjame hacer la cuenta de esto, güey, y déjame hablar con ella, güey. She's the boss, she's the boss. Yeah, I give it to you for 400. No, pensé que iba a decir que no, Pensé que iba a decir que no. No, estoy bien contento, güey. Simplemente acá enfrente lo tienen en vitrina. ¡Nice! Chido, güey, que se vaya allá. Lo que están viendo aquí es la primera producción del mítico Battle Cat. Su cola tiene franjas y la boca un contorno naranja único. Pero lo más importante es la textura de líneas en el cuerpo iguales a las del tigre de Big Jim. Este tipo de piezas se conocen como sale sample, ya que se usaron para catálogos y maquetas demostradoras en tienda. Se conocen muy pocos ejemplares y por todo esto es la chida. Llegamos a un stand donde está la crema argentina, el chimichurri sabrosón. ¿Cuánto traes este Trap Jaw? Ese 1200. Estas reediciones, por ejemplo, como el Zodak, vean nada más ese color así como naranjoso de la piel. Lo que ha hecho Top Toys me vuelve loco. Y no había visto este es el que le llaman Príncipe Adam Malon por la espada de esqueleto. ¿Esa es la espada correcta que va? ¿Cuánto vale esto? Ese es 600. Ustedes dirían esto está incompleto, pero no venía con el chaleco y venía con la espada de Skeletor, por eso lo bautizaron como el Príncipe Adam Malo. Y acá hay también un mecánico de revisión, que es todo tostado, tiene la pechera de un color particular y viene con láser en faces. Bonito. ¿Este qué vale? Ese 300. El Road Reaper azul. Ese está 2500. 2500. Ese es uno de los santos griales argentinos, ¿no? Es el único país en el que se les ocurrió en vez de verde sacarlo azul. Son unos loquillos. No, vemos el bootlegcito. Argentina fue uno de los países que, como México, sacó unas loqueras en bootleg, en knockoff. Y nunca había visto estos leonos de aquí. Son de plástico soplado. Exactamente. Con garra y espada. ¿Cuánto vale esto? Ese 15 dólares. Estoy viendo si negocio con él algo de este de acá. Estoy enamorado de este Trap Jaw. Pero 1200 me asusta. Hoy que es el último día, ¿estás con la idea de rematar un poco o no? Ciertas cosas sí, otras cosas no. 800 verdes. No, ya 800 es muy poco. Ponele hoy 1000. 1000 bolas. 1000 es lo que me parece. Eso sería lo menos que me lo dejaría. Para hoy sí.
Tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. Los argentinos son como los mexicanos, somos buenos negociantes, somos duros para esto, así que vamos a ver qué vamos a hacer, pero mientras me voy súper contento con esto, horroroso pero hermoso. Estaba viendo un Mighty Max acá igual con otros cuates. Double Demon, la neta es una pieza muy chula, me gustó bastante, pero no me había dado cuenta que aquí había un Hovercat de Thundercats. Esta nave me gusta muchísimo, pero no sé si ya alcanzaron a ver. Esta es la mexicana, o sea, fue la que tuvimos nosotros. No sé qué haga de este lado botada, pero la verdad para mí, como saben, tiene una nostalgia más especial. A veces uno dice, quiero conseguir mi He-Man que tenía cuando era niño, y te metes, no sé, a eBay o vienes aquí y compras un He-Man de Taiwán. Ese no era el que teníamos en México, era el de los amos. Entonces en este caso era McPlay el que teníamos en México. ¿Cuánto estás pidiendo? 250. ¿Por qué alto? ¿Es una pieza como rarona? Es muy difícil conseguir las piezas internacionales. Son muy escasas y se le agrega ese extra. Ese plus. Sí, ese plus. Oye, ahorita que yo sé que ya es el último día, que las ventas de repente ya uno remata en este día, ¿te puedo hacer una oferta? Sí, sí, claro. $1.5. 150 bucks. Sí, claro. ¿Sí? 1.5 para ti, Me asustaste con esa cara, ¿no? Chingón, bien. Está todo completo y sin jugar. La chida. La chida. Se va casita. Vamos recio, vamos recio. Esto ya empezó. Vamos iniciando muy hardcore. Todos somos hunters. Agarrando estas joyitas de Beast Warriors. Entonces agarramos los 4 dinos. Díganme si no es como la mezcla perfecta. Dinosaurio, guerrero, tipo He-Man. Muy mamá Dolores. Estos dos son mis favoritos. Aparte estos tengo como la inspiración de que sé que a Máximo cuando esté un poquito más grande le van a latir cañón. Entonces son de esos juguetes como retro con los cuales puede comenzar a jugar. Y nos echaron ahí en el mismo paquetón estas dos calacas jefasísimas. How much was it? 80 bucks for these. La neta, creo que fue una muy buena ganga mañanera. Traigo tepachito también, mi hermano. Ah, sí. Tepachito. Para que no falte hoy. Miren, estando seco de la garganta. Tepachito, pero americano, ¿verdad? ¿Es Hunter Law? Pues este es para los seguidores. Muchas gracias. Manténgase al para pendiente ti, del en vivo. Uy, ¿para la parisota o qué? ¿Para el pinche parizote? Para el parizote. No. Tepachito. No. ¿Con qué lo abrimos? A ver, que no traigo con qué. ¿No traes con a qué? ver si me sale un truco de borracho A que ver, hacía antes. sí hay. A ver. Está el truco ahí. ¿Qué tal? No, sí, ¿Qué tal, hay papi? experiencia. Perdón por enamorarme, no lo quería hacer. Oye, o sea, no es como uno de allá, pero exactamente, no es o como sea, el que está en los tianguis. Pero si no lo tienes, yo creo que te aguanta, te calma el hambre, pues, Claro, ¿no? claro que sí. Salucita. Está Sí, bien, ¿no? ¿sabe? Lo único que se me hizo como raro, como que le ponen gas. Chequen este combo especial, ¿eh? ¿Qué tal, Tepache, güey? Aquí tenemos a Juaco, un carnalazo mío. Pruébalo, a ver, dame tu veredicto, güey. Tú como alguien que vamos a ver qué tan buen tepachero. Pues casi me la acabo, te dejo un poquito. No, está muy rico. O sea, imagínate el detalle de traerlos hasta fríos, carnal. Claro que sí, mi hermano. No es nada. Más que la chida me saqué contigo. En la familia Rosas todos somos hunters. Les presento al Moto World Variant Club Hardcore Collectors, your favorite variant country. Okay? You can say a leader. Oh man, I'm sorry. Wilson de Puerto Rico, carnalazo. A mí me gustan todas porque obviamente cuando uno hace variantes es amante de todas las que son de cualquier país, pero para mí las más que me gustan son las Rotoplas. La Rotoplas de Venezuela. Nos va a mostrar cada uno de ellos su top 3, la crema, la salsa dirían en Puerto Rico. The Whiplash,
de Venezuela, que es el que viene con el calzón He-Man. Tiene los brazos oscuros, lo llaman el dark green. Los brazos son de goma como los Rotoplas, ¿no? Claro. No trae las piernas como la original, trae como la pierna de Skeletor. Tengo el Buzzsaw, que viene con piernas He-Man y calzón de He-Man, que es una figura también muy buscada. Esta fue la última que encontré, de las que siempre anduve buscando. Sí, yo vi tu felicidad cuando la encontraste, creo que se enteró medio Facebook. Este Skeletor es una pieza única, la única que existe en el mundo. Pueden haber más, uno siempre dice que es la única que existe porque es la única que se ha visto. En Rotoplas no viene ninguno con colateo oscura y este apareció así. Para que se den una idea del tamaño de esto, estas piezas son de miles de dólares. O sea, es algo, el hecho que ellos las saquen, las muestren, yo me siento más que elogiado, muy contento. Esta es la dura de las duras. My name is Luke Laffenmacher. I'm from Albuquerque, New Mexico. Leos are my favorite, but if I have to not pick Leo, I would go Rotoplas as well. Venezuela. I think the color variations that they have are amazing. Still today, you're finding different colors. Luke, el amante de la abeja. In Mexico, we call the bee. It's called abeja. Tell us your top 3, dude. Top 3. Your classic dark arms from Argentina, you can't go wrong with that. One of the first actual Holy Grails, I think, in Motu. Very popular because of its brown arms. I actually do own the mock of this version. I did not bring it because it is very fragile, but right now I'm the only person I know who actually has this knit on card. This one you're gonna see again, but this is honestly probably one of the, I mean, a heavy hitter by far. I think there's only 4 in the world that we know about. And then just because I love Leos and gray is one of my favorite colors, I'm showing you a gray variant armor skirt from Leo, India. I got this from a guy who's from India. This was his childhood toy. Had it with him for his whole life. And here it is. But yeah, I'm the Buzz-Off guy, so I got lots of Buzz-Offs. All Buzz-Offs are awesome. Why do you like the Buzz-Off? When I was a kid, he'd go with me wherever I would go. We'd fly together. My name's Curtis Tone. I'm from Toronto, Ontario, Canada. If I was to pick a variant, probably Leo's, but since you're not talking that way, I guess Top Toys, Argentina. There's so many different variants. I'm more so into like the reissues because they're so much more different compared to when they first released them. This is the Triclops reissue. It's got the He-Man pants, the lighter legs, the darker arms with the darker helmet. This one is actually has the unpainted eye. Secondly would be this Top Toys Jitsu Gold Fist. One of my first Top Toys variants that I actually had in my collection. It's a reissue. It's got salmon pink pants. Bam. Check it out. Very sought after variant, and it remains to be one of my favorites. Now I know we didn't want to talk about Leos, but here we are. Leo Leech is very different from the North American release. He's actually a New Adventures release that was on the blue card. And one way you can tell is the Horde symbol is almost a maroon rather than a bright red. And then you have the black matching crossbow. My name is Mike Woods. I live in St. Louis, Missouri. I like early release American, like rare United States figures, like the Bluebeard, Stratos, striped-toe cats, Mexican bootlegs, Polish. Why do you like bootlegs? I think they're gnarly. You know, they're crude, they're stripped down, they're illegal. Yeah. You know, like I like that. You know, I think that's cool, but like. I'll start with the Bluebeard Stratos. It's important to me because I got it from my landlord. Childhood collection, like from his kids, and I got it a lot, and it was like, it's pretty awesome that I found this from a childhood collection. Definitely helps the authenticity of it. The Camo Con is the classic to me. You know, I think it's just an awesome figure. I remember the excitement, like when I got it, I was just like pumped when I got this thing. Venezuela Rotoplas Battle Armor He-Man, and he's got more of like a mustard yellow kind of belt. Boots are like a gray light kind of color. The skin is very pink, which I was told is the first edition. I'm not sure. Rotoplas was kind of confusing sometimes. O sea, no nos digas cuánto te costó ni nada, dinos, o sea, la emoción o la aventura de encontrar esta figura. No, eso fue algo que aparece en donde uno ni piensa que la va a encontrar. Porque yo vivo en New Jersey
y esta figura la encontré ya. No. Que fue algo que estaba a media hora de mi casa. O sea, yo conseguir un Leo Faker a media hora de mi casa nunca me iba a imaginar eso. Era una probabilidad casi imposible, pero tuve la suerte de tenerlo y ni te digo, la emoción cuando lo tuve en mis manos temblaba. ¿Podemos ver el back? Tiene el back de Lich. Bueno más, back de Lich. La primera pregunta que uno le hace a la gente es, ¿dónde lo conseguiste? Y el papá de la persona fue de vacaciones a la India, le trajo este Mac, le trajo 5 figuras más. Él la pone en el cuarto de la mamá y se olvida. Y un día dice que estaba viendo en YouTube de juguetes viejos y vio el Faker y dijo, espérate, yo como que esa la tengo. Cuando fue a casa de la mamá abrió, las tenía allí. O sea, nunca lo abrió, fue un regalo que le trajo el papá de la India. Era para ti, esto era para ti. Te lo eso digo yo, más de 30 eso años. me lo guardó para mí. In heaven, we are all hunters. I'm very happy that this time you bring more Toylands from the 80s and 70s, so can't believe you have my favorite monster here, carded and in the set. Tiene el set completo de los monstruos con algunos repetidos. Este se coló ahí, este es de otra línea de Reaction, pero todo esto es original y con esto sin usar. Esto es una belleza. You were saying that everybody was asking, you know, like, are these for sale and these for sale? Oh yeah, I had it set behind the counter and just waiting for him to come back. You always give me good discounts. I do. Gonna be back again. Me encuentro con J. Larry Carroll, la verdad, una eminencia, alguien que pues era la fábrica de nuestros sueños, escritor de muchas caricaturas y una de ellas Thundercats. My first film credit was a Texas Chainsaw Massacre. So everything else has been a lot less bloody since then. The one in the 70s? And it's up in 70s, 74, I think? 73, 74. Yeah, well, that's one of my favorite terror movies. Oh, really? Yeah. Well, it was fun the way it came together. We had no idea what we were doing. I was an editor on the show. And we thought we were making a movie that would, you know, like, play at the drive-in and disappear. But after that, making Thundercats was like making Kerbers, no? Yeah, exactly, exactly. Good way to put it. And every show had its own strictures. Like He-Man had a lot of strictures. He could never use the sword, which was really a big problem. He's got this huge, powerful tool weapon, but he can't use it. He couldn't even use it on a tree. Nothing living. Hunters, estoy muy contento porque mi carnalazo, el buen George, chamarra blanca como lo conocen ustedes, me quiere hacer un obsequio y me decidí por ese negro con blanco porque lo quiero poner como la obra de arte que es en la casa. Mi agradecimiento contigo pues es obsequiarte esta pieza que es poco porque la verdad es que al comienzo yo le platiqué a Rodrigo, tengo ganas de hacer algo ya más artístico y él siempre me estuvo apoyando y me inspiraba para decir no, es que esta idea es buena, esta es otra. Empezamos con algo totalmente diferente y en lo que él me iba aconsejando y coacheando hasta que llegó este resultado. La vida es una, hay que vivirla como un sueño y si no cumples tus sueños, solo tenemos una vida, así que si ustedes tienen algún proyecto, llévenlo a cabo. Yo le decía, vas a ver que va a pegar y aparte la sonrisa que le saca a cada gente que se acerca y dice, wow, tu trabajo. Ya varios están apartados, la neta. Lo que me gustó fue que me diera casi la primicia de esta nueva temporada de Tigres. Así que mi George se va a casita antes de que se arrepienta. PowerCon está llegando a su fin. Me encuentro con John de Animation Inc. Archive. Every time I came here, I learn a lot. Oh yes, every time you And I also get great bargains. Yes, you do. No, I'm very happy. Estoy muy contento porque no saben la cantidad de celdas que pude comprar en esta ocasión. Hay celdas desde He-Man hasta Cazafantasmas. Algunas épicas. How do you call these ones? The long ones? Panoramic. Nada más échense las tres así rapidín. Ya obviamente después haré un review de esto, pero vean, la camarógrafa estrella se va a morir. Incluso hay de pitufos. Llevo piezas extra para intercambio, venta. No les voy a mostrar todo, lo van a ver esto en un video después, pero está muy locotrón. Mis Hunters, este evento ha llegado a su fin. Espero hayan disfrutado de la PowerCon tanto como nosotros. Me encuentro pues con mi bandota, con mi equipo Hunter, así que quiero que nos den sus opiniones. Papi. Excelente, a nivel correcto, coquetón el día de hoy, igual que ayer, ¿no? Este fin de semana aplicó bien. Sí. Marquito. Pues el evento estuvo muy bueno, más grande del año pasado, piezas muy interesantes
precios bastante buenos y pues disfrutar, compartir con los amigos como siempre. Han habido algunas reventas un poco altas con tanto exclusivo que ha salido últimamente y eso es lo que está matando el mercado porque ya las piezas están subiendo demasiado. ¿Pero agarraste algo bueno? Sí, agarramos bastantes piececitas. Mi querido George. ¿Qué onda? A mí me gustó mucho, creo que fue el doble de grande, el doble de gente y sí el doble de caro, pero a mí sí me latió la convivencia y ver que el evento va cada vez creciendo más. Espero neta este video les guste y se den la oportunidad de visitar no este evento sino cualquier otro. La verdad hacer cuates es lo mejor, es la esencia de este hobby y bueno, pues los más importantes son ustedes que están disfrutando de esta aventura con nosotros. A ver, cópienle eso. No, yo no puedo. Sí, dale. ¿Cómo le haces? No, no puedo. Dale Arturo, yo no puedo. Déjale de cuerda. Tú ponte, no te va a hacer nada, no te va a dar cuerda, a ver. Dale. Oye, ahora no hubo besos en la nuca, güey. No. A ver, échale. Échale. Ay, si hasta se lo tronó. ¿Qué pasaste? Ya se enamoró de mí, güey. Ahora me cumple.